Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido una excelente noche, que hayan podido descansar y que hoy estemos dispuestos y gozosos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles, vamos a estar estudiando el capítulo número 2, vamos a estar hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos directamente a la palabra de Dios y quiero que leamos desde el versículo 3. Dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Aquí lo primero que quiero aclarar es que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero normalmente en la Reina Valera usa la palabra lenguas en vez de idiomas. Diría algo como: y comenzaron a hablar en lenguas. Pero la palabra más adecuada, según el origen desde el hebreo, es la palabra idiomas. Y eso lo vamos a ver más adelante, por allá en el versículo 9, cuando dice que la gente de Mesopotamia, de Capadocia, de Roma, de árabes, de judíos, romanos, ellos entendían lo que estaban hablando ellos en ese momento, lo entendían en su propio idioma. Pero volviendo a lo que quiero que nos centremos en el día de hoy, a la llenura del Espíritu Santo, quiero que veamos el contexto en el cual estaba sucediendo este episodio. Recordemos lo que decía ayer, lo que nos enseñaba el día de ayer Joan acerca de la unanimidad. En ese tiempo se encontraban los discípulos unánimes con un único objetivo. ¿Cuál era? Recibir el Espíritu Santo, porque era el mandato, la dirección que el Señor Jesús les había dicho, ¿cierto? No se muevan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Ahí ellos estaban, ¿cierto? Y acá cuando vemos empezando en Hechos capítulo 2, vemos que ellos estaban reunidos, ¿cierto? Y ahí descendió el poder. Y es lo primero que nosotros tenemos que saber para tener esa llenura del Espíritu Santo, y es que tenemos que permanecer en una unanimidad, ¿cierto? Donde nosotros estamos unánimes para llegar a ese propósito, y es acercarnos a Dios, recibir esa llenura del Espíritu Santo, ser usados por Él. Pero eso también lo podemos nosotros ver desde el punto personal. Todo mi ser debe querer acercarme a Él. Inclusive esas áreas, esos pensamientos, esos deseos de lo cual no nos llevan a glorificar a Dios. Tenemos que nosotros decirle, como decía el salmista: alma mía, alaba a Jehová. Tenemos que decirle a todo nuestro ser, para que de esa manera todo nuestro ser esté unánimo, alabando y buscando al Señor. Eso va a provocar en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Pero vean lo otro interesante. Acá lo primero que nos habla este versículo, cuando se derramó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, lo primero que hizo fue llenar a cada uno de los creyentes del Espíritu Santo. Y después comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad, ¿cierto? Es algo lo cual tenemos que tener en cuenta, porque a veces queremos ver los grandes milagros antes de ser llenos, porque creemos que los milagros es lo que nos confirma que estamos llenos del Espíritu Santo, y no es así. Y se lleva a vivir una llenura del Espíritu Santo en una manera mística, en el cual se empiezan a dar atribuciones de lo cual la palabra de Dios no nos habla, ¿cierto? De lo cual algunas personas enseñan que usted, para ser lleno del Espíritu Santo, o para usted ser bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que hablar lenguas, en el punto que lo llevan a forzarlo a usted a que usted empiece a repetir una serie de cosas en las cuales usted no entiende y en las cuales usted está intentando tal vez tener esa experiencia mística para confirmar la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos aquí, nos damos cuenta que primero fueron llenos del Espíritu Santo y después sí hablaron en otros idiomas. Y ahora, vea lo otro, como termina este versículo 4. Dice: conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.
Eso nos da a entender que el Espíritu Santo era el que elegía o era el que escogía quién hablaba en otros idiomas, ¿cierto? Conforme el Espíritu Santo le da esa capacidad. Lo mismo que Pablo nos dice cuando se estaban repartiendo los dones, que él hacía referencia a que el Espíritu Santo repartía los dones como él quería. En eso nosotros debemos entender, y esto nos lleva a nosotros contemplar que no todos los que estaban reunidos en ese momento hablaron en idiomas. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Eso sí, porque dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad, ¿cierto? Conforme Él les iba dando. Y es algo lo cual nosotros tenemos que tener la seguridad de nuestra llenura del Espíritu Santo por nuestra comunión con Él, por nuestra unanimidad con Él, por nuestro deseo de estar con Él. Otro de las cosas que se enseñan o que se pueden llegar a escuchar es el punto de llevar el hablar en lenguas o la llenura del Espíritu Santo a algo tan cercano como la propia salvación. Es decir, se puede llegar a decir que si usted no habla en lenguas, que si usted no está seguro de esa llenura o ese bautizo del Espíritu Santo, pues usted no es salvo, ¿cierto? De lo cual, pues nosotros tenemos más abajo a Pedro, donde después de salir de toda esta gloria del Señor, ¿cierto? Donde todos estos que habían escuchado hablar estos hombres en sus propios idiomas se maravillan porque habían escuchado hablar de las maravillas de Dios, Pedro viene y les predica a toda la multitud, pero vean lo que le dice. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Acá nos lleva a entender, y todo lo que hemos visto en las últimas series, tanto la que terminamos de los Gálatas, de Timoteo, que nuestra salvación está en nuestra fe en Jesucristo. Y acá Pedro lo dice de pronto de una manera más directa. Usted quiere ser salvo, usted quiere recibir al Espíritu Santo, entonces arrepiéntase de su pecado, vuelva a Dios y sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿cierto? Por ahí es donde nosotros iniciamos. Por ahí es donde nosotros empezamos nuestra relación con Dios. Es por ahí. Ya luego, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo esa llenura del Espíritu Santo que nos da la convicción y la certeza de empezar a obrar y vivir en lo sobrenatural, porque eso fue lo que vivieron ellos en ese momento. Ellos venían viviendo una época de miedo después de la partida del Señor Jesús, pero cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya no tenían miedo, ya sabían que la misma presencia de Dios estaba en sus vidas, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que vivir, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Si el Espíritu Santo de Dios en su deseo, Él quiere darte un don, Él te lleva a vivir esta experiencia, tal vez de hablar en otro idioma, de hablar en idioma angelical, como se puede decir algunas personas, en el balbuceo. Eso tiene que ser parte de tu experiencia con Dios y solo tú y Él lo pueden llegar a vivir y confirmar. Y esto hay que tenerlo muy claro, tiene un único objetivo, y es glorificar a Dios. Porque eso lo vemos cuando los hombres que escucharon a los otros hablar en su propio idioma, en el versículo 11. Vayamos qué es lo que dice. Tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso es muy importante. Todo lo referente al Espíritu Santo siempre debe tener un propósito general, yo llamaría, y es glorificar a Dios. Pero dentro de esos dos propósitos específicos, para la persona, edificarme para glorificar a Dios; para la iglesia, edificar a la iglesia para glorificar a Dios. Y de esa manera, tener cada día más la certeza y la convicción de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Algo en lo cual quiero recordar para terminar, algo que sí nos habla la palabra de Dios y que vamos a empezar a ver de aquí en Hechos para arriba, es que los creyentes que entregaban su vida a Jesús, que decidían seguir a Jesús, ellos se arrepentían, pero ellos también decidían bautizarse. Y es algo que es importante, no por algo de la ley, sino por un movimiento de obediencia, donde yo obedezco el mandato del Señor Jesús, donde Él decía que debíamos bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el inicio en nuestra relación de obediencia a Dios, en nuestra declaración a los hombres de que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Entonces esa es la invitación para que empecemos nosotros de aquí en adelante a poner mucha atención en nuestra lectura bíblica. Cada vez que usted vea llenura del Espíritu Santo, resáltelo. Cada vez que usted vea bautizo, resáltelo. Y mire cuál era el contexto, qué era lo que sucedía. Y de esta manera usted pídale a Dios. Si usted tal vez no se ha bautizado, pregúntele a Dios por qué yo no me he bautizado. Si usted tal vez no tiene la certeza de la llenura del Espíritu Santo en su vida, pregúntele a Dios. Si usted tal vez ha escuchado predicaciones o usted ha escuchado interpretaciones de otras personas que le han llevado a dudar a usted mismo de la presencia de Dios y de la llenura del Espíritu Santo, oiga, póngase de rodillas, pídale al Espíritu Santo que sea el que le confirme, porque es Él el que le va a llenar, es Él el que le va a confirmar, y si Él ha de quererle darle un don, se lo va a dar. Pero tenga en cuenta que tiene que hacer o llevar a cabo el mayor atributo que tiene el Espíritu Santo con nosotros, y es esa comunión, hablar con Él, conocerlo, darle tiempo para que Él muestre quién es y para que nosotros a Él le demos cada día más cabida o más espacio en todo nuestro ser. De esta manera yo le quiero invitar a que oremos. Papá Dios, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este día, por este devocional, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien cada día nos recuerda lo maravilloso que tú eres. Te pedimos y yo te pido especialmente que seas tú dando esa llenura espiritual, Señor, a cada uno de tus hijos, que seas tú trayendo claridad, que seas tú trayendo la certeza de tu presencia en cada uno de ellos. Pero de igual manera, papá, dales tú el querer y el hacer, Señor, de obedecerte aún, Señor, en esos mandamientos donde muchas veces creemos que tal vez es ley, que tal vez no lo es, que tal vez no es necesario. Pero que, Padre, en Hechos empezamos a ver que una de las cosas que hacían estos primeros creyentes eran bautizarse, Señor, por obediencia a ti, al mandato que tú dejaste, Jesús, de ir a todas las naciones, bautizando hombres, mujeres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias por esta mañana, porque sabemos que tú nos hablas y nos seguirás hablando en nuestros corazones. Quédate con nosotros, y es en tu nombre, amado Jesús, que te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.